Ocurre en el año 2021. Es un nuevo año escolar. En la provincia de Buenos Aires, como las demás del territorio, de forma escalonada e intermitente, se regresa en mayoría a la educación con presencialidad. Y con esto se dan nuevos desafíos y proyectos, tanto para estudiantes como profesores que afrontar. En esta ocasión, la propuesta fue un nivel más allá del que habíamos experimentado: la realización de un mural en la pared de fuera de la escuela. Con esto en mente, comenzó la etapa de recuperación de nuestro campus social, donde germinaron y se desarrollaron a lo largo de este año los espacios de juego constituidos y marcados por la histórica pandemia que afectó al ilucio de nuestro proyecto mural. Es muy complicado. La verdad es que nos atraviesa de una manera sumamente compleja el tema de la pandemia, pero justamente por esta situación, la situación de la presencialidad y presencialidad y ausencia, podríamos decir, o presencialidad y virtualidad. Hay una ausencia de presencia, pero no hay una ausencia de relación. Seguimos trabajando y de hecho este proyecto va a ser un ejemplo de eso. Nosotros vamos a seguir con este proyecto a pesar de la virtualidad y a pesar de incluso de la falta de presencialidad. Entonces, sí, nos afecta, pero también nos afecta, en algún punto hay un toque positivo en esta cuestión, que es justamente aprender a resolver estas situaciones que son extremas y aún así poder seguir haciendo lo que queremos hacer: enseñar, aprender, gestionar. Para comenzar el mismo, se necesitó primeramente tener una fortaleza teórica y práctica, en la que se sostenga y sustente el sentido del mismo. Así, leyendo varios textos de carácter filosófico, estético e histórico-artístico, se planteó una problemática: desmontar las nociones conceptuales de arte, cultura e identidad. Para eso, debimos aprender y estudiar qué son las mismas. Para redondear, ¿qué significa el arte y la cultura para vos? ¿Cómo crees que afectan estos mismos a la conformación de nuestra identidad? Bien, no sé si existe pensar el arte y la cultura para mí en tanto individuo. Como profesora de claro, arte, de lo que teoría. digo es que la noción de arte y la noción de cultura son nociones teóricas, son conceptos que escapan a la individualidad de una persona. Digo, no es algo que es para mí, sino en todo caso para una sociedad en determinado momento. Entonces, me parece que lo que trato de transmitir con la materia es justamente esto, que pensar esa categoría arte es una categoría que se va llenando de distintos conceptos a lo largo del tiempo. En algún momento fue el arte como belleza, en algún momento fue el arte como expresión, en algún momento es el arte como concepto. Entonces, bueno, no es que lo que es para mí, digamos, sino en realidad lo que está sucediendo en ese contexto cultural. Y respecto a cultura, bueno, justamente eso, tiene que ver con pensar la idiosincrasia de un determinado grupo de personas en un determinado tiempo y en un determinado espacio. Entonces, esa noción de cultura general, uno podría ir acortándola. Digo, podría ser la cultura contemporánea en términos macro, pero después podríamos pensar qué pasa con la cultura de la ciudad de Buenos Aires, qué pasa con la cultura de la Belgrano, qué pasa con la cultura de Quinto Primera dentro de la Belgrano, ¿no? Digo, uno siempre podría seguir haciendo recortes sobre esa idea de cultura, que es como un concepto macro, amplio, digamos, medio inacible. Con esto incorporado, pasamos a la práctica, inspirándonos de muralistas como lo son Bonampak, Rivera, Siqueiros y Burle Marx. Esta práctica se dividió en etapas, primeramente comenzando con la realización de bocetos e imágenes, con escalas de valores blancos, negros y grises. Una vez definida la presencia y ausencia de luces y sombras, se pudo armar la estructura de nuestro mural, el relevamiento, donde pudo darle colores acordes con los valores y realizar pruebas en la composición, con papel de calcar y digitalmente. También con los diseños de figuras precolombinas, jugando con los planos de las mismas. Un cuarto del rostro, plano americano, plano medio, cuerpo entero. Finalmente, luego de preparar la pared, medirla, rasquetearla, limpiarla
quitar los restos de pared y pintura para dejar nuestro lienzo listo, se pasó a dibujar, pintar, grabar y documentar el proceso. A mí me gustó como el proceso, pero estuvo interesante como que haber pasado como por tantas materias para poder llegar a un resultado, y como que a veces como que tal vez fue un poco difícil por justamente eso, eran como muchas materias juntas, viendo lo mismo, tal vez tipo algunas desde lo teórico, otras desde lo práctico, pero me gustó el resultado, está muy lindo. A mí al principio no me gustó mucho el resultado, pero mientras fuimos más pintando y poniendo las estructuras, poniendo las figuras, quedó muy bonito y también me gustó mucho compartir con todos mis compañeros y también con los profesores, porque fue todo un grupo, ¿no? El video, hacer las entrevistas, así que estuvo muy bonito. Nuestro mural presenta Abstracción pictórica, una obra policromática de composición horizontal que posee una geometría rigurosa y repetitiva, donde el desarrollo de los planos en cuadros irregulares y líneas curvas y rectas adquieren protagonismo, siendo un dibujo libre, abstracto entre figura y fondo, que da la sensación de infinito a través de esa secuencia de líneas interrumpidas de diversos colores, curvas y tensiones en contraposición a los trazos que invitan al interés, curiosidad y movimiento del peatón para transmitir valores sensitivos y culturales, desafiando la infraestructura eurocentrista, a la que nos impone la globalización, la nacionalización de un caldo de culturas, la pérdida de la propia, rescatando elementos tradicionales del pasado del que somos originarios. Bueno, hola profe, estamos con la profe Julieta García, la responsable de la materia. ¿Cómo crees que es el valor que se le da hoy en día a un mural y al nuestro en particular? Lo que vi, primero, la gente que pasaba, mucha gente lo miraba ya de por sí, y toda la movida y todo. Y a mí me parece que revaloriza un montón, o sea, que tal vez la pared esa como que quedaba pared, y que es otro modo de ver ese resultado, de ver una pared, interesarse por quién lo hizo, cuál fue, ¿no? Todo lo que implica ver algo que no estaba hace un tiempo, y qué es, y quién lo hizo, y por qué es, qué significa, verle todo el recorrido ese que es enorme, más allá de que allá no están las figuras, pero sigue habiendo estructura. Me parece que modifica un montón. O sea, el hecho en sí de preguntar, seguro una pregunta hay, o sea, eso, me parece que es la pregunta. Y después observar, mirarlo, recorrerlo, pero me parece que está muy bueno que exista. Y pospandemia más también, o sea, todo eso suma. En conclusión, nuestro mural fue hecho con el fin de repensarnos desde un enfoque propio y transmoderno, nosotros y los conceptos predeterminados que nos condicionan. Es que realizamos esta epopeya en noción de deshacer y construir lo que al día de hoy es para nosotros, el arte, la cultura y el valor hegemónico cultural, natural y estético de la imagen polisémica. Eso es lo que implica producir narrativas y relatos contrahegemónicos solidarios. Queremos revitalizar la búsqueda de identidades y memorias, recuperar vínculos sociales. Como dijo Kandinsky, cualquier creación artística es hija de su tiempo y la mayoría de las veces madre de nuestros propios sentimientos. Quería preguntarles si piensa que pudimos cumplir con las pautas que hacen el arte público, como de comunidad y ese estilo. Yo creo que sí. La idea del proyecto era que ustedes puedan ver la integralidad de la idea, o sea, de que no piensen las cosas por separado, sino que piensen en lo que hacen, cómo lo piensan y cómo lo comunican. Por eso también la propuesta de trabajarlo junto con los recursos audiovisuales, con producción integral, con arte contemporáneo, o sea, con las panterías teóricas, era muy importante, porque si bien desde el muralismo tratamos de generar una visión integradora o complementaria en todas las expresiones o todas las disciplinas, no está bueno que nosotros lo demos todo, sino está bueno que todos nos podamos integrar y que cada uno pueda saber un poco lo que está haciendo el otro y ver la forma en que eso se puede llegar a manifestar. Por lo tanto, el mural es una excusa, en verdad. O sea, no es la obra en sí. La obra en sí es lo que queda en ustedes como experiencia. O sea, porque eso es lo que se va digamos, a proyectar en el cine. Eso es lo que uno quería lograr, ¿no? Que tenga esa aceptación comunitaria, ¿no? Y bueno, y repito, o sea, la experiencia es una experiencia
integral, ¿no? No, el mural es solamente la excusa para poder empezar a trabajar. Y así vamos a ir sumando diferentes experiencias para tener diferentes también opiniones y visiones, ¿no? Así que bueno. Muchas gracias, profe. Esto que se ha realizado no es un instrumento demagógico, político, no es mercancía, no es un tesoro exótico para extranjeros consumistas. Está situado fuera de una escuela-museo, sirviendo al ciudadano para que con sus únicos y valiosos códigos se encuentre con la obra. Aprendamos razones para amar el arte.